Julio de la Torre es ingeniero agrónomo con estudios de especialización en agroecología y desarrollo rural. Cuenta con una experiencia en coordinación de proyectos productivos en silvopasturas y sistemas agroforestales, investigación y sistematización de experiencias en adaptación al cambio climático en agricultura familiar campesina, diseño, monitoreo y evaluación de productos de uso y manejo sostenible de biodiversidad con organizaciones de diferentes etnias y nacionalidades. Ha coordinado proyectos de manejo y fortalecimiento de agrobiodiversidad, comercialización y comercio justo. Bienvenido, Julio. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la oportunidad. En estos momentos vamos a hablar sobre un tema de consumo responsable y comercialización que se vuelve relevante por las circunstancias actuales. A ver, el contenido de la presentación tenemos que está dividido en 5 partes. La primera, que es el consumo responsable y el comercio justo, algunos conceptos. El segundo, vamos a ver sobre experiencias en Ecuador y certificaciones que tienen que ver con procesos de sostenibilidad. En la tercera, elementos de contexto de las cadenas de producción agropecuarias en el momento actual. En la cuarta, cómo promover e impulsar el consumo responsable. Y finalmente, un tema promoviendo el consumo responsable y comercio justo desde las CEPS. Bien, veamos unos conceptos. El consumo responsable es el consumo de productos y servicios guiados por criterios sociales y medioambientales. La Organización Mundial de Comercio Justo define el comercio justo como una relación basada en el diálogo, transparencia y confianza que busca mayor justicia en la actividad comercial. Es un tema tan relevante que está en el objetivo 12, que se denomina producción y consumo sostenible de la Agenda Mundial, de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y tan es así que entre el 2007 y 2019, 106 países informaron de haber implementado al menos una política para promoverlo. Y los temas de sostenibilidad cada día toman más importancia. El tema de cambio climático desde hace mucho tiempo viene preocupándonos a todos. Pero las cadenas agropecuarias también tienen interés por un tema que también nos preocupa, como el tema del agua. La agricultura a nivel mundial consume casi el 69% de todo el agua dulce. Y a nivel mundial, de todo el agua que existe, apenas el 3% es agua dulce. Hay temas que también están relacionados con el consumo responsable, que tienen que ver con las altas tasas de desperdicios. Es increíble que en nuestro país, donde existen altas tasas de desnutrición, sobre todo en zonas rurales, se desperdicien. Con esta cita de la FAO nos indica más de 900.000 toneladas métricas de alimentos. Y esto es una cifra importante de más de 300 millones anuales, esto en el 2019. Bien, profundicemos un poquito sobre el tema del comercio justo. El comercio justo nace como una demanda por búsqueda de mercados en mejores condiciones para los productores. Allá por el año 1969-70 empiezan las primeras tiendas con el tema de comercio justo en Europa. Y la Organización Mundial de Comercio Justo nace en el año de 1989, conformadas por más de 350 organizaciones en 70 países. Los productos sobre los que se trabaja el comercio justo son principalmente alimentos, pero no solo estos. Se trabaja con alimentos como banano, cacao, café, arroz, quinoa, frutas frescas, frutos secos, especies, snacks. Y en otros tenemos artesanías, textiles y ropa interior. Profundizando un poquito sobre el comercio justo, es importante el funcionamiento. Se establece un precio mínimo, que es un precio base, el cual se actualiza constantemente, todos los años se revisa para cada producto. Y este es una especie de red que cubre los costos promedios de una producción sostenible. Hay una prima que proviene de los fondos adicionales por encima del precio de compra. Es decir, normalmente se pagan los precios de mercados más precios extras por ser de comercio justo. Inclusive tiene precios mayores, productos que tienen una mayor calidad, por ejemplo, productos orgánicos
o que tengan alguna diferenciación mayor. Avancemos. Hablemos ahora un poquito. El comercio justo principalmente tiene que ver con el comercio para exportación, comercio de los países del sur con el norte, pero vemos que a nivel local también hay iniciativas relacionadas que cumplen muchos temas de sostenibilidad, que no necesariamente están certificadas. Vemos esta cita que dice que los países productores de comercio justo presentan diversas formas de comercialización interna en sus propios países para bienes y servicios cumpliendo los principios de comercio justo. Y obviamente temas de sostenibilidad que les decía, pese a que la mayoría no ha desarrollado sistemas de implementación interna. Algunas modalidades en el tema de circuitos cortos están relacionadas con temas sostenibles, por ejemplo, ferias agroecológicas, canastas solidarias, entregas directas al consumidor. Y esto no es desde ahora, esto ha venido siendo, se lo ha trabajado desde hace algunos años. Por ejemplo, desde el año 2002, 2003, empiezan con ferias agroecológicas. Y una publicación del MAG hace referencia que, por ejemplo, hace 10 años, en el 2010, existían 89 ferias agroecológicas, principalmente en la sierra, pero también en la costa y en el Amazonía. Y había un importante grupo de productores y consumidores ligados a estas ferias. Otro ejemplo de este tipo, estas ferias cumplen con temas de sostenibilidad en su manejo. Algunas absolutamente no utilizan agrotóxicos y otras trabajan en procesos de transición. Otro elemento importante que vemos que esto ya viene trabajando, pero se lo debo potenciar, es el tema de las canastas solidarias. Esta misma publicación que hacía mención en el 2010 nos indicaba que ya existían 19 iniciativas de canastas solidarias, principalmente en las provincias de Pichincha, Chimborazo, Azuay y El Oro. En las canastas solidarias son los consumidores los que se organizan para abaratar costos de embalaje, de distribución y mantienen una relación directa con organizaciones de productores. Hay otras formas de entregas directas al consumidor que también tienen conceptos de sostenibilidad. Es importante entender que existen certificaciones con enfoques de sostenibilidad más allá del comercio justo con su certificación Fair Trade. Por ejemplo, la certificación orgánica, pero también la certificación, la producción agroecológica. En algunos casos tiene certificaciones a través de lo que se denomina se trabaja con certificaciones participativas de garantías. Estos son espacios donde los productores se alían con los consumidores y con otros actores locales como ONGs o municipios para hacer visitas de verificación a las fincas. Otra interesante certificación que trabaja con temas de sostenibilidad relacionada con los bosques, con su manejo, con su gestión, es la de Rainforest. También existen otras certificaciones interesantes que, si bien puede tener unos estándares menos exigentes, pueden ser más apropiados para ciertos sistemas de cultivo. Por ejemplo, el de BPA, Buenas Prácticas Agrícolas. Si bien es menos exigente, puede ser más apropiados para ciertos sistemas y sobre todo tiene efectos en la mejora en el manejo. Por lo general, estas certificaciones no son excluyentes entre sí, a veces se complementan. Por ejemplo, gran parte del comercio justo, de las organizaciones que trabajan en comercio justo, también trabajan con certificación orgánica. ¿Por qué? Porque cada uno de estos es un plus, es un extra en el pago y además les posibilitan mejores precios y aperturas de mercado. Veamos algunas acciones muy rápido. En el 2019 se están haciendo algunas acciones, por ejemplo, de bancos de alimentos. En las principales ciudades del país se realizaron 4 bancos de alimentos en Quito, Guayaquil y Cuenca. Hay otras iniciativas relacionadas también con el consumo responsable, el comercio justo, que se llama Ecuador sin residuos, la cual trabaja con estrategias para reducir el desperdicio de comida en empresas pilotos. Igualmente se están haciendo
identificando factores de riesgo para evaluar necesidades y establecer acciones anticipadas sobre el impacto del COVID en la agricultura. Hablemos un poquito de las organizaciones de la economía popular y solidaria que actualmente trabajan en comercio justo. Vemos que del 2016 al 2019 hay un crecimiento de las organizaciones que han logrado exportar. Claro, que recordemos que el tema no es solo comercio externo, sino también comercio local o nacional. Pero en el año 2019 teníamos 82 organizaciones exportando a un número importante de países, con 86 destinos de exportaciones, donde Estados Unidos era el mayor, pero había otros países, principalmente de Europa. Las cadenas productivas, viendo las ventas en el año 2019, principalmente tenemos que los productos que más se vendieron en porcentajes, los relacionados al plátano y al banano, un 76%, el cacao y elaborados, 9,8%, de productos de agroindustria, casi 4%, y otros un 10,2%. Vamos. Ahora vamos a ver algunos elementos de contexto que han influido en las cadenas agropecuarias actualmente. Sobre todo al inicio de la pandemia, se ha visualizado restricciones de movilización y esto tiene un efecto que tiene dificultades para la entrega de productos, principalmente productos perecibles como cárnicos, lácteos, hortalizas y verduras. Estas restricciones en movilización también afectan las cadenas productivas al disminuir la disponibilidad de mano de obra para actividades tales como las cosechas, las deshiervas o las siembras. Un elemento importante es que la población rural de nuestros productores y en muchos países de Latinoamérica es de bastante edad, los cuales los vuelve más vulnerables y restringe las reuniones que tienen las producciones y las organizaciones para los temas de capacitación o para los temas de decidir sus ventas, organizarse lo que tienen que vender o a dónde van a vender. También tenemos que en este momento ha habido cambios en las demandas de los consumidores sobre las cadenas agropecuarias. Por ejemplo, la pandemia ha afectado mucho al sector de los hoteles, restaurantes y cafeterías. Y por tanto, productos muy relacionados con estos han disminuido su consumo. Por ejemplo, en el café, han disminuido la demanda y por tanto su consumo. Otro cambio en los consumidores es que, sobre todo en un primer momento, se priorizaron productos no perecibles en desmedro de alimentos frescos. El efecto económico en todas las pérdidas de empleo disminuye el poder adquisitivo y hace que los consumidores disminuyan el consumo de ciertos productos considerados no prioritarios. Igualmente, en ciertas cadenas, por ejemplo, el cacao en este año ha disminuido los precios de ciertos productos. Eso vemos en general algunas dificultades. Ahora veamos algunas, igual viendo temas de contexto, algunas oportunidades. Tal vez esto se sintió en los primeros meses una mayor conciencia y corresponsabilidad por parte de los consumidores en fomentar una producción sostenible. Nos sentimos mucho más corresponsables y ligados con todos los temas de sostenibilidad. Y esto es importante porque esto es algo que puede impulsar todavía más el fortalecimiento del comercio justo, la producción orgánica y agroecológica. Otro elemento importante es la necesidad de interés de desarrollar economías locales, en el cual los circuitos cortos de comercialización tienen un rol importante. Hay una mayor valoración del trabajo que realizan los pequeños y medianos productores. El tema de seguridad y soberanía alimentaria se posiciona mucho más. No sé si recuerdan en los primeros meses, incluso antes de que se decretara el confinamiento, había desabastecimiento en ciertos supermercados. El tema de la alimentación es clave. Podemos vivir casi sin todo, podemos prescindir de muchas cosas, pero la alimentación es uno de los temas prioritarios. Otro elemento que puede ser visto como una oportunidad, ya lo hemos visto no solo en las cadenas agropecuarias, lo hemos visto en estos días de las jornadas, es la necesidad de disminuir el contacto físico e impulsa el desarrollo de digitalización para el comercio electrónico. Pero visto en las cadenas agropecuarias, si bien el Banco Mundial en una cita de 2019
nos enfatiza su importancia, pues la digitalización contribuye a mejorar la eficiencia y gestión de las cadenas de suministros agroalimentarios. Esto también tiene una alerta, pues, por ejemplo, en una cita más actual de este año, la FAO nos indica que si bien las herramientas y tecnologías digitales brindan oportunidad para disminuir la brecha con los más vulnerables, el acceso a dichos servicios digitales no es automático y su riesgo de excluir a grupos pobres y desfavorecidos es alto. Vamos con la tercera parte, vamos a ser un poco más rápido. Algunos requisitos para las organizaciones en este contexto, con sus oportunidades, con sus dificultades, tienen que ver, primero, la necesidad de establecer una relación directa con el consumidor o sistemas, o si no es a través de los sistemas de garantías participativas o certificación. Los temas de administración y gerenciamiento, que siempre han sido prioritarios, en estos momentos lo son aún más, pues se necesita una capacidad de respuesta casi inmediata, y más aún si pensamos en trabajar en estas otras formas de comercialización. El incremento de ventas demanda conocer y tener al día información productiva de los socios. Puede ser que de una semana a otro se nos incrementan las demandas y nosotros tenemos que saber si podemos dar respuesta a esto o tenemos que tener contactos con otras organizaciones de productores para dar respuestas. El tema de comunicación siempre ha sido importante, ahora aún más cuando es en tiempo real. Las respuestas, se debe dar respuestas oportunas a los consumidores, atención a las preguntas, quejas y otras. Si trabajamos con estos canales digitales, dar respuestas, dejar de una semana para otra, dejar de contestar un correo electrónico o ver nuestras plataformas, es una pérdida de clientes. Al ver el punto de vista del consumidor es clave, ya lo veíamos antes. Se debe trabajar en mejorar la calidad de la producción, pues es clave mantener la confianza del consumidor. Esto es en todas y sin excepción también en las cadenas agroproductivas. Vemos que la necesidad de la asociatividad de los productores, la asociatividad de los productores es clave, pero no solo entre organizaciones, sino también entre grupos de organizaciones, pues esto permitiría trabajar por simples temas de automatización, digitalización, para trabajar en forma conjunta en plataformas. Es muy difícil manejar para una organización los costos que representa por ellos mismos una sola plataforma, por eso es necesario los asocios entre organizaciones o entre gobiernos locales. La oferta en línea es necesaria, no simplemente catálogos, sino ofertas en líneas. Y ya ha habido iniciativas de estas con temas agropecuarios a nivel nacional. Y el trabajar, que esto sí es algo que tomará mucho tiempo, el tema de opciones de cobro, pero a la vez que las mismas, desde diferentes cadenas productivas, diferentes necesidades que tenemos, se va cambiando, esto nos toca a las organizaciones trabajar en estos temas en corto, vamos a una mediana plazo. Vamos con algunos retos que son importantes. Cuando hablamos de mercados locales o de exportación, siempre es necesario contar con varios canales de venta. Por decirle, si trabajamos en los mercados locales, su capacidad de absorción no siempre es adecuada para la capacidad de producción. Si trabajamos en una feria o en un mercado local, eso no quita que también debemos trabajar con ventas de exportación o viceversa. Si trabajamos en exportación es necesario trabajar también en mercados locales. El trabajar en comercio justo demanda también trabajar en calidad. A veces las organizaciones de productores piensan que tienen algo único y no es necesariamente tanto así, pues se compite entre muchas organizaciones. Y esta calidad hace la diferencia. Además de comercio justo, tenemos algo de agricultura orgánica, un manejo adecuado de bosques. Esto es un plus y esto puede hacer la gran diferencia. Y sin embargo, esto demanda, si tenemos temas de calidad, pagar a los productores precios diferenciados, lo cual, aunque parece increíble, queremos a veces manejar calidad, pero no hacemos este pago extra por esta diferenciación. Otro tema que hay que trabajar
es implementar sistemas productivos sostenibles y posicionarse. Como les decía, yo les mostré algunas certificaciones, pero al final dentro del consumidor puede haber cierta confusión, y eso es lo importante de posicionarse con todos los beneficios que tienen. Los pequeños y medianos agricultores per se tienen la capacidad de tener grandes temas de trabajo que les interesa al consumidor, temas de cambio climático, de agua, de bosque, de biodiversidad. Bueno, como estamos un poco del tiempo, vamos a pasar un poco en algunas diapositivas. Quisiera venir a esta parte de acá con una recomendación. Los circuitos cortos son una opción para no elevar los costos, pues los consumidores pierden su poder adquisitivo en el momento actual, y proporcionar alimentos nutritivos, variados y frescos es una oportunidad de estos circuitos cortos. Ahora bien, esto es un camino largo, pero se debe iniciar por potenciar estos por medios digitales. Esto va a pasar, así lo queramos o no. Promover los sistemas productivos con mayor diversidad, sistemas agroforestales, sistemas asociados. Esto da una mayor resiliencia para la seguridad alimentaria de los productores, pero también de los consumidores. Vamos con esta última diapositiva. Algunos desafíos de la supervisión tienen que ver con la transparencia, con crear sistemas de información que registren y visualicen las iniciativas de producción, comercialización y consumo responsables generados por el sector. Temas de inclusión financiera, apoyar a la movilidad de capital hacia los productos verdes y inclusión financiera, apoyar a la gestión de los riesgos sociales y ambientales, generar normativas sectorial para los organismos de economía popular y solidaria asociados al sector productivo y apoyar el comercio justo. Temas de fortalecimientos, articular esfuerzos con instituciones del sector público y privado para promover iniciativas de producción y comercialización y consumo responsables generadas por el sector. Muchas gracias, esa sería toda la presentación. Gracias, Julio. Importantes los temas que han abordado la tarde de hoy. Por favor, ayúdanos con las siguientes preguntas formuladas por los participantes. ¿Cómo aportan las organizaciones de productores a la soberanía alimentaria de las ciudades y de sus comunidades? Ya, tal vez un primer elemento es la diversidad de productos que aportan las organizaciones a estos mercados, frutas, hortalizas, cárnicos. Esto es importante porque son productos frescos con un contenido nutricional valioso por sus aportes en proteínas, vitaminas y minerales. Y cuando hablamos de diversidad, no solo nos referimos a la diversidad de cultivos, sino que también manejan variedades dentro de un mismo cultivo. Algunas de estas variedades tienen características importantes por aportes de antioxidantes. Por ejemplo, recordemos estas papas nativas que a veces las desconocemos, tienen propiedades que se llaman dentro de los productos nutracéuticos. Hay algo importante en la soberanía alimentaria que tiene que ver con alimentos culturalmente aceptados. Hace años se hablaba de un enfoque simplemente de seguridad en algo muy restrictivo, simplemente como tener alimentos, pero sin ver si estos son parte de nuestra cultura. Las organizaciones que trabajan en estos circuitos cortos juegan un rol importante, pues muchas veces trabajan con productos y variedades que se están perdiendo. Solo por citar un ejemplo, en Ecuador se considera que existen más de 300 variedades de papa. Algunos de estos circuitos cortos nos hacen conocer tipos de variedades que están desapareciendo y, como les decía, que pueden tener contenidos importantes para la nutrición y para la salud. Un elemento más de la seguridad alimentaria es la resiliencia que tienen los sistemas diversificados. Resiliencia ante eventos climáticos adversos, sequías, inundaciones, pero también frente a otros factores externos, como por ejemplo cambios en los mercados o los temas que vivimos ahora. Es decir, la seguridad alimentaria es importante tanto de la zona urbana como de los mismos productores rurales. Los productores que trabajan con un solo cultivo
a veces se ven un problema ante situaciones como las que hemos visto en estos tiempos. Gracias. Gracias, Julio, por la respuesta. ¿Cómo pueden las organizaciones de productores acceder a mercados sostenibles? Bueno, algunas tienen que identificar sus ventajas, en qué cadenas productivas tienen mayores ventajas para realizar una producción sin ningún uso de químicos o con un uso mínimo. Identificar sus efectos y potencialidades de su actividad productiva sobre recursos claves como el agua, los bosques y la biodiversidad en general. Tener una información detallada de sus socios y familias porque pues, a los compradores les interesa saber quiénes son y a los compradores les interesa sentir un vínculo con estas familias a las que apoyan. Y esto, en este tema que nos estamos digitalizando, se puede lograr. Trabajar en procesos de gobernanza, rendición de cuentas y revisar estos logros. Cada vez, por decirles, algunas organizaciones de productores venden alguna empresa y cada vez es mayor el interés de los compradores de que lo que compran tenga un efecto en el desarrollo de sus comunidades. Estas empresas que adquieren a las organizaciones necesitan, y es justamente esa ventaja, evidenciar esto. Otros temas importantes que ya se abordaron son los temas de comunicación directa, del asocio de organizaciones para desarrollar sus ofertas por medios digitales, entre otros. Gracias.